Yo soy Ángeles Acosta, más conocida como Angie, soy reumatóloga en Las Palmas y bueno, hoy voy a hablar de la parte más aburrida de la tarde porque voy a hablar de las generalidades de la artrosis, que es una patología, como saben, súper frecuente. He dividido nuestra sesión de esta tarde en estos 4 bloques, una pequeña introducción para ponernos un poco en situación de lo que va a ser la sesión. El abordaje de la artrosis en estos 3 aspectos, el tratamiento médico, los nutracéuticos y el papel de la nutrición en la artrosis. Las guías de manejo de la artrosis, que no sé si nos van a aclarar o nos van a liar un poco más, y las conclusiones que yo he sacado preparándome esta sesión y viendo todos los días, pacientes con artrosis. Bueno, la artrosis, como sabemos, es la afectación articular más frecuente del mundo. Se caracteriza principalmente por dolor, rigidez en las articulaciones, limitación en la funcionalidad, y esto puede repercutir en un deterioro de la calidad de vida de los pacientes. La incidencia de la artrosis, como saben, está aumentando por el envejecimiento poblacional y por el aumento de la incidencia de la obesidad a nivel global. Puede ocurrir, como saben, en cualquier articulación, aunque las más afectadas siempre son manos, rodillas, caderas y columna. Y es una enfermedad degenerativa que afecta de manera diferente a cada persona porque, como saben, tiene un componente multifactorial. Su etiología es multifactorial. El objetivo del tratamiento, siempre se lo dejo claro a los pacientes, nunca es curativo, es un proceso degenerativo, pero sí que va a ser reducir los síntomas y enlentecer en la medida de lo posible ese proceso para mejorar siempre el bienestar de nuestros pacientes. ¿Qué ocurre en la artrosis? Se altera la integridad estructural del cartílago. El cartílago vive en un balance entre procesos anabólicos y catabólicos que se alteran a nivel de los condrocitos y el líquido sinovial y se pierde ese papel que tiene el cartílago para nutrir la articulación. Lo que vamos a ver son estrechamiento del espacio articular, es decir, ya se disminuye ese espacio entre el hueso, engrosamiento, formación de osteofitos y quistes en hueso subcondral que son visibles radiográficamente. Aquí les pongo un ejemplo de unas radiografías de rodilla, donde la primera de todas es una radiografía normal. Ya en el grado 1 empezamos a ver esos apuntamientos de las espinas tibiales, esos incipientes cambios degenerativos. En el grado 2 ya se ve ya un pinzamiento del compartimento femorotibial de predominio medial. En el grado 3 ya hay mucho pinzamiento del espacio, hay esclerosis del hueso subcondral y ya en el grado 4 ya hay unos osteofitos prominentes, práctica ausencia del espacio y probablemente ese paciente tiene mucha limitación en la movilidad de esa rodilla. El cartílago se compone principalmente de colágeno tipo 2 y proteoglicanos y se caracteriza con lo que hemos dicho, esas propiedades viscoelásticas compresivas gracias a la matriz extracelular. El cartílago sano es blanco, es brillante, es regular y sin embargo el cartílago de la artrosis ya presenta una superficie irregular, más blando, decolorado y pierde esa capacidad de amortiguación de la articulación. Puede haber más incremento del líquido sinovial, derrame de la articulación, que a veces podemos pensar que hay una artritis y lo que hay es aumento del líquido sinovial secundario a la artrosis e invasión de vasos que no tendrían por qué estar en el cartílago porque el cartílago no está vascularizado. Esto es simplemente para que vean una articulación normal, el hueso, el líquido sinovial, la membrana sinovial, y cuando ya se producen cambios de degradación del cartílago y aparición de osteofitos y destrucción de la articulación en la artrosis. El cartílago, como les decía, no está vascularizado ni está inervado, entonces los nutrientes y las moléculas de reparación se transportan por medio del condrocito por difusión en el líquido sinovial. Y tiene limitada la capacidad de autorreparación el cartílago. Los condrocitos no se dividen, así que solo pueden corregir pequeños problemas que pueda haber en los componentes de la matriz extracelular, pero si hay cambios mayores, ya el daño es irreversible porque no hay capacidad de reparación. Eso era para ponernos un poco en situación de qué es la artrosis y cómo se produce. ¿Cómo abordamos la artrosis? El manejo consiste en evaluar el dolor del paciente,
qué limitación funcional tiene y qué expectativas tiene, porque no todo el mundo va a tener las mismas expectativas de mejoría de su dolor, y el propósito, como siempre le repito a los pacientes, es aliviar, enlentecer el proceso, mejorar la funcionalidad y mejorar su calidad de vida, y para eso tenemos diferentes medidas que podemos utilizar. Las medidas físicas, yo soy la más pesada del mundo mundial, el ejercicio debe formar parte de la vida de las personas, no de los que tienen artrosis, de todo el mundo. El ejercicio de fortalecimiento y potenciación de la musculatura y estabilidad articular es fundamental en la artrosis. Podemos ayudarnos de terapias físicas que puedan ayudar a cambiar el ambiente metabólico local de la articulación y mejorar el dolor. Y luego ya pasamos a tratamientos médicos para ayudar al paciente con su dolor, antiinflamatorios tópicos, antiinflamatorios orales e infiltraciones intraarticulares que puedan ayudar un poco a hidratar la articulación y a lubricar esa cavidad articular. Cuando nada de estas cosas ha funcionado, pues recurrimos a nuestros amigos los traumatólogos porque ya no nos queda de otra que llegar a un tratamiento quirúrgico que habitualmente es un recambio de esa articulación, ¿no? Una prótesis. Entramos en el tratamiento médico. A pesar de que el paracetamol es lo que siempre ponemos de entrada y es lo que el analgésico más utilizado, no deja de tener mucha toxicidad y además la eficacia es un poco controvertida, con lo cual, bueno, su utilidad está ahí un poco en entredicho. Los antiinflamatorios ayudan en el dolor, pero evidentemente con las consideraciones de seguridad que tenemos, toxicidad gastrointestinal, toxicidad cardiovascular, debemos utilizarlos a dosis más baja posible, el menos tiempo posible y no considerarlo como un tratamiento crónico. Los SISADOA, Symptomatic Slow Acting Drugs for Osteoarthritis, que todos conocemos, es decir, el condroitin sulfato y la glucosamina, que son componentes básicos de la matriz extracelular que están secretados por los condrocitos y los sinoviocitos. Son diferentes entre sí. El condroitin sulfato tiene una absorción inmediata y su concentración en plasma es entre las 2 y 3 horas y es más efectivo en las fases tempranas de la artrosis porque cuando se está generando la inflamación en la matriz extracelular, disminuye la sinovitis y las lesiones subcondrales. Muchas veces en la artrosis hay ese proceso inflamatorio inicial que a los reumatólogos también nos confunde un poco porque tienen una fase inflamatoria que se puede confundir con una artritis. Al principio hay incluso sinovitis, inflamación de la articulación y en esa parte inicial sí que tiene algún papel el condroitin sulfato. La glucosamina es diferente, es decir, tiene una absorción más tardía, a las 3 horas de la ingesta, es capaz de penetrar los sinoviocitos y es más efectiva en las fases más avanzadas de la artrosis, en el daño ya estructural de la artrosis. Bueno, en cuanto a esto hay ensayos clínicos de todos los colores con diferentes resultados. Hay estudios que nos dicen que reduce el dolor y la rigidez y la capacidad funcional. También en pacientes con artrosis sintomática severa de manos que mejora el dolor y la rigidez. En pacientes con artrosis de rodilla también se ha visto que puede mejorar el dolor y el derrame articular en la articulación. Y solo o en combinación el condroitin sulfato con la glucosamina o cada uno por separado, sin grandes efectos secundarios. En el tratamiento de la artrosis está incluido en las guías internacionales como tratamiento de primera línea junto con el paracetamol, especialmente pues, en aquellos pacientes en que si están polimedicados o tienen comorbilidades y no podemos utilizar otro tipo de fármacos. Tienen un buen perfil de seguridad y bueno, siguen siendo seguros a nivel cardiovascular. Pasamos a los nutracéuticos. Esto es una revisión sobre el uso de nutracéuticos, de suplementos nutricionales, el manejo de la artrosis. Y yo del colágeno no voy a hablar porque sé que hay un experto que va a hablar mucho más sobre esto, pero bueno, simplemente pinceladas sobre algunos estudios sobre el uso del colágeno tipo 2 no desnaturalizado en el manejo de la artrosis. Estudios han demostrado que el tratamiento con este suplemento aumenta la movilidad y funcionalidad y reduce el dolor en pacientes con artrosis. Este estudio, por ejemplo, que estudió, su objetivo fue ver la eficacia y seguridad de este suplemento comparado con glucosamina y condroitin en pacientes con artrosis. Se utilizaron 190 pacientes randomizados a estos 3 grupos,
glucosamina, condroitin, el colágeno y el placebo, y su objetivo era ver el índice WOMAC, que es un índice para valorar diferentes síntomas de la artrosis, un índice compuesto donde se mira rigidez, dolor y funcionalidad. Y vieron que los individuos que consumieron este suplemento tuvieron mejores resultados clínicos que los del grupo de glucosamina y de placebo, que hubo mayor reducción de los scores de síntomas medidos por el WOMAC en aquellos pacientes que estaban con los suplementos de colágeno, y se vio que los que estaban en tratamiento con glucosamina no tuvieron mejorías clínicas significativas en este estudio. Mejoró de forma significativa la función de la rodilla en los pacientes con artrosis al día 180 comparado con placebo y comparado con glucosamina. Otros nutracéuticos, el aceite de pescado, pues bueno, aún no está bien establecida los beneficios de tomar este suplemento en la artrosis. Sí que se ha visto que reduce la destrucción articular porque reduce la inflamación, pero no tenemos suficientes ensayos clínicos como para poder dar una recomendación establecida sobre el uso de estos. El ácido hialurónico mejora las propiedades del líquido sinovial y tiene un papel de regulación bioquímica en los tejidos. Su uso principalmente en la artrosis, como todos sabemos y hacemos, es en infiltraciones intraarticulares que reducen el dolor y mejoran la funcionalidad, pero principalmente en modo de infiltración. El aceite de oliva, piedra angular de la dieta mediterránea, dieta recomendada, preguntado por todos los pacientes del mundo, ¿cuál es la dieta que me recomienda? La dieta mediterránea, eso está recomendado en todas las enfermedades reumáticas por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Y bueno, un ensayo clínico curioso que apareció por ahí demostró que la aplicación tópica de aceite de oliva versus piroxicam gel mejoraba los síntomas y la función en pacientes con artrosis de rodillas. Bueno, poco más sabemos de esto, pero bueno, teniendo en cuenta que dentro de la dieta mediterránea es una buena opción, ahí lo tenemos. La metionina, aminoácido esencial, cuya forma activa es la S-adenosilmetionina, que en la articulación provee del glutatión peroxidasa, que es una enzima antioxidante, es decir, impide que se destruya que se degrade el cartílago, y se vio que en pacientes que estaban suplementados con la metionina, con la forma activa de la metionina, tenían más beneficios a largo plazo que aquellos que estaban con antiinflamatorios, beneficios en dolor y en función, ahorrándonos los efectos secundarios de los antiinflamatorios. Extractos de plantas, bioflavonoides, fitoflavonoides, arpagofito, el famoso arpagofito, que reduce la producción de metaloproteinasas y por tanto tiene un efecto antiinflamatorio, bromelania, con propiedades antiinflamatorias, antifibrinolyíticas, analgésicas, y jengibre, que inhibe el TNF-alfa y el COX-2 y por tanto también tiene propiedades antiinflamatorias. Todos estos múltiples ensayos clínicos que no tenemos evidencia suficiente como para dar una recomendación para su uso, pero bueno, ahí están los datos de sus propiedades antiinflamatorias, que nunca están de más a la hora de suplementar a un paciente. Otros extractos de plantas, componentes no saponificados de aguacate y soja, que también tienen propiedades antiinflamatorias, la curcumina, que ahora le dedicaré un poquitito más de tiempo, y oleoresina del árbol Boswellia serrata, que también es un antiinflamatorio que inhibe la síntesis de leucotrienos. Todos estos suplementos que tienen propiedades antiinflamatorias y que tienen un efecto sobre los síntomas de los pacientes. Esto fue una revisión sistemática sobre ensayos clínicos en China del efecto de la cúrcuma y derivados de la cúrcuma en la artrosis. Se revisaron ensayos clínicos sobre el uso de la cúrcuma, que como saben es una planta de la familia del jengibre. Es una primera opción como medicina alternativa, puesto que se ha constatado sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y digestivas, y se ha demostrado en ensayos clínicos que mejora los síntomas y además disminuye el riesgo asociado a la toma de antiinflamatorios. Se valoró en este metaanálisis la mejoría en la escala analógica visual y en el WOMAC score de dolor, de funcionalidad y de rigidez, y se vio que los pacientes que estaban en tratamiento con cúrcuma o curcumina tenían mejorías con respecto a placebo, pero no había diferencias con respecto a los antiinflamatorios.
Y además, en cuanto a los efectos adversos, no hubo diferencias entre cúrcuma y placebo, sí habiendo menos efectos adversos en el grupo cúrcuma comparado con el grupo antiinflamatorio. El extracto de cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, inhibe la inflamación inhibiendo el factor NK-beta, inhibe la oxidación eliminando radicales libres y promueve la reparación de la matriz extracelular. Como conclusiones de este metaanálisis, el extracto de cúrcuma puede aliviar el dolor, la funcionalidad y la rigidez medido por el WOMAC score de artrosis, no aumenta los efectos adversos en los pacientes que lo toman, se recomienda el uso de los pacientes de este tratamiento al menos durante 12 semanas y, como siempre, hacen falta más estudios para dar una recomendación y para ver a largo plazo su eficacia y su combinación con otros tratamientos. Este es otro metaanálisis sobre el uso de suplementos dietéticos para el tratamiento de la artrosis. Aquí se estudiaron 69 ensayos clínicos con más de 20 suplementos y más de 11.000 pacientes incluidos. Como ven, pues todos esos suplementos se estudiaron en este metaanálisis. Se evaluó glucosamina, condroitin y todos estos que ven por ahí, la diacereína, el colágeno, extracto de boswellia, curcumina y demás, y se excluyeron aquellos que estaban en terapia combinada. Y lo que encontraron fue que los suplementos más utilizados por todos, que son la glucosamina y el condroitin, no son tan clínicamente eficaces en reducir el dolor y la función física a corto plazo en pacientes con artrosis. Sí que se vio que la boswellia serrata o la curcumina, aunque eran pocos ensayos clínicos, tenían efectos de importancia clínica en reducción del dolor y la discapacidad a corto plazo en los pacientes, que el colágeno tipo 2 no desnaturalizado demostró efectos clínicos en reducción del dolor y que el condroitin demostró mejoría estructural del daño estructural a largo plazo, que no se tiene muy clara qué relevancia clínica puede tener esto en los pacientes. Como conclusiones de este metaanálisis, sabemos que los suplementos son seguros, tienen pocos efectos secundarios, comparado con placebos ofrecen una mejoría que es clínicamente relevante en dolor y función. No se ha visto que el condroitin y la glucosamina, que utilizamos mucho, tengan tanta eficacia en este metaanálisis, que el extracto de boswellia y la curcumina tienen mayores efectos a corto plazo en los síntomas de la artrosis y que, como siempre, en todo la coletilla hacen falta más ensayos clínicos para poder dar recomendaciones basadas en la evidencia. ¿Qué papel tiene la nutrición en la artrosis? La artrosis afecta al 18% de mujeres y al 9,6% de hombres mayores de 60 años en todo el mundo. Como les dije, es un proceso multifactorial, tiene una carga genética, una carga por obesidad, por el trabajo que haya realizado el paciente, es decir, un factor hormonal. Hay muchos condicionantes para la artrosis. Pero sí que se ha visto que las citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 1 y el TNF-alfa, conducen a procesos catabólicos y perpetúan ese proceso, progreso de la enfermedad de la artrosis. La obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico pueden influir directamente en el desarrollo de la artrosis. Como saben y como es bastante lógico, la obesidad aumenta la tensión en las articulaciones de carga. Eso lo sabemos todos. Y además el sobrepeso y la obesidad se asocia a mayor riesgo de llevarte una prótesis de rodilla para casa. Pero también se ha visto que hay relación entre el índice de masa corporal y el aumento de la artrosis de mano, con lo cual tenemos claro que la obesidad no solo influye por el factor mecánico de que le estoy dando carga a la articulación, sino que la obesidad produce un proceso inflamatorio subclínico que empeora los síntomas de la artrosis. Los pacientes siempre se enfadan cuando les decimos, no, es que ahora va a ser todo culpa del peso. Un poco sí, un poco sí. Y esto está demostrado. Se produce un proceso inflamatorio subclínico que no mejora y lo vemos en los pacientes con artritis reumatoide que están con tratamiento y que cuando bajan de peso es cuando realmente notan mejoría del control de su enfermedad. Por lo que digo, diversos estudios han demostrado que hay una relación directa entre perder peso y reducción del dolor y mejoría de la funcionalidad en los pacientes obesos que tienen artrosis de rodilla.
Por tanto, en este estudio que les comento, la modificación de la dieta para adquirir un peso corporal adecuado y hacer ejercicio con regularidad son recomendaciones fuertes basadas en la evidencia, que ahora veremos en las guías de recomendación. Y no hay tanta evidencia en que modificar la dieta y aumentar los ácidos grasos poliinsaturados y bajar los niveles de colesterol tenga una repercusión directa en la artrosis, pero sí lo tiene la salud metabólica y, por tanto, es una recomendación que debemos dar a nuestros pacientes. Y por último, no sé si para liarlos un poco más o para aclararlos un poco más, voy a hablar de las guías de manejo de la artrosis. Estas son las de la Colegio Americano de Reumatología de 2019, sobre el manejo de la artrosis de mano, cadera y rodilla. Aunque los ensayos clínicos son el gold estándar para establecer recomendaciones, pues bueno, hay muchas limitaciones a la hora de valorar todos estos ensayos clínicos, porque hay sesgos a la hora de publicar los resultados, hay cartas al director de todos los colores para todos los ensayos clínicos, pues inadecuados ciegos, no hay un buen comparador a la hora de asignar en los brazos de tratamiento, corta duración de los estudios que no nos permite establecer recomendaciones a largo plazo, pero bueno, con todo esto, las guías del Colegio Americano de Reumatología pues están basadas obviamente en productos disponibles en Estados Unidos y terapia farmacológica, excluidos la mayoría de los nutracéuticos. Y en esta tabla solamente les quiero resaltar, como siempre, que el ejercicio debe formar parte de la primera recomendación para todos los pacientes con artrosis. Esto en la terapia no farmacológica. En la terapia farmacológica, bueno, pues los antiinflamatorios, tanto orales como tópicos, y bueno, el resto de tratamientos lo dejan ahí como un poco conditionally, porque tampoco hay recomendaciones muy determinantes para estos fármacos. Y les señalo aquí en el cuadrito que esta es las recomendaciones en rojo, es lo que no recomiendan. Está claro que para la artrosis, pues los bifosfonatos tampoco es que tengan ninguna evidencia. Como saben, los bifosfonatos son la piedra angular del tratamiento para la osteoporosis y a pesar de que hay una relación, obviamente, entre la vía Wnt, el condrocito y los osteoclastos y demás, no tienen ningún beneficio en la artrosis. Pero es que ellos ponen aquí que tampoco se usa el Dolquine, el metotrexato, los anti-TNF y tampoco cosas que utilizamos bastante, y es las infiltraciones con PRP y el chondroitin. Es decir, se contradicen bastante las guías en las recomendaciones, a pesar de que todos se basan en los mismos ensayos clínicos y los mismos metaanálisis que yo les he venido a presentar aquí. En cuanto a las recomendaciones no farmacológicas, en el supercuadrito, el ejercicio, perder peso, potenciar la musculatura, estabilizar la articulación. En cuanto a las recomendaciones farmacológicas, antiinflamatorios tópicos o orales, y las infiltraciones con glucocorticoides sí que están en alto grado de recomendación y, sin embargo, no tanto las de ácido hialurónico. Ahí lo dejo y estas son las guías del Colegio Americano de Reumatología. Estas son las guías ESEO, que son el lado europeo de las recomendaciones para el manejo de la artrosis, que también son aproximadamente del mismo año. Ellos establecieron 15 recomendaciones principales, pero no se preocupen que les pongo 2 cuadritos rápidos. Y lo principal, como siempre, los principios básicos en el manejo de la artrosis son mantener un adecuado peso corporal y hacer ejercicio con regularidad. Yo soy un disco rayado, ya lo sé, mis pacientes también lo piensan, pero es lo que sí que está recomendado nivel A en todas las recomendaciones para la mejoría de los síntomas relacionados con la artrosis. Luego ya ellos, si es sintomático, ponen que empezar con los CISADOA y si sigue sintomático, empezar con los antiinflamatorios. Ya ven que están posicionados de manera diferente estos fármacos según las sociedades que lo recomienden, pero bueno, ahí están, yo les he presentado los datos que tenemos.
Y cuando ya no han funcionado las medidas iniciales, pues los antiinflamatorios, siempre teniendo en cuenta el perfil de riesgo de cada paciente. Obviamente, si tiene riesgo gastrointestinal, utilizaremos preferentemente los inhibidores de la COX-2, el celecoxib, por ejemplo. Si tienen riesgo cardiovascular, pues intentaremos evitar los antiinflamatorios. Y luego ya, como siempre, pasar al último paso, que es cuando entran en juego nuestros amigos los traumas. Y como conclusiones, para no aburrirlos más, que no quiero que se vayan con mal sabor de boca, el manejo de la artrosis está basado en antiinflamatorios, analgésicos, procedimientos quirúrgicos y rehabilitación. La intervención nutricional es importante, es una estrategia en el manejo y prevención como algo complementario al tratamiento que utilizamos a diario. Muchos nutracéuticos, como les he venido contando, han demostrado eficacia en la mejoría de los síntomas en las articulaciones y esta intervención no deja de ser una buena opción a la hora de tratar a nuestros pacientes teniendo en cuenta el riesgo-beneficio y el coste. El manejo, por supuesto, debe ser siempre de múltiples ángulos, no solo el fármaco, sino todo lo que acompaña a la vida del paciente. Tenemos que hacer terapia farmacológica y no farmacológica, pero para mí la conclusión principal es que nos queda mucho por aprender para poder cubrir las necesidades de nuestros pacientes y podernos ayudar a que no se deteriore su calidad de vida. Y esto es todo lo que les quería contar. Como soy de Tenerife y vivo en Gran Canaria, esto es la playa de las Canteras con el Teide al fondo, entonces no me pueden decir nada.